Hoy vamos a hablar acerca de lo que una mujer llamada Simone de Beauvoir opinaba sobre otra mujer llamada Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Aparentemente son dos mundos diferentes. Aparentemente podría tratarse de una especie de antagonismo entre las dos. ¿Por qué? Porque Simone de Beauvoir era atea y Teresa de Jesús una gran maestra de la vida espiritual y, como es obvio, sí, una creyente. Pero a pesar de que cada una eligió un camino que pudiera llevar a un punto de inflexión o de ruptura, sí tienen aspectos en común. Y es que las dos tuvieron que superar diversos obstáculos del sistema del machismo imperante para que su voz fuera escuchada. Esta similitud, sí, hizo que entremos o hace que podamos entrar en este tema. Antes de hablar acerca de Simone de Beauvoir, me voy a referir dónde entra Santa Teresa de Jesús en esta historia. Desde luego que yo no soy de los que hacen relativismo con Santa Teresa, ¿no? Al punto de que la quieran separar de su fe. No, aquí, en este tema, Santa Teresa entra completa. Y lo que mantenía unida las partes de su rica personalidad fue la fe y el seguimiento de Jesús. O sea, no hay relativismo en Santa Teresa. Lo que sí quiero decir y en lo que me voy a detener el día de hoy es en la capacidad que tuvo, tiene y seguramente tendrá de llegar a un público, a un sector donde muy pocos católicos alcanzan a llegar o alcanzan a llamar la atención. Y es este el caso. Simone de Beauvoir, sabemos que nace, al igual que Sartre, su compañero, en un ambiente católico, ciertamente, de Francia, pero Simone de Beauvoir se revela, lo sabemos bien, a esa fe y opta por el ateísmo hasta el último momento de su vida. Incluso llega a hacer una crítica bastante fuerte a el magisterio del Papa Pablo VI. Entonces, no deja de ser llamativa la capacidad de Santa Teresa de llegar no solamente a los que estamos de acuerdo con ella, ¿no? A los que compartimos una misma fe, sino de forma especial a aquellos sectores más difíciles, porque lógicamente una Simone de Beauvoir que se oponía a lo que decía el Papa Pablo VI, pese a que Pablo VI también fue un grandísimo intelectual, pues hace ver que lo que los papas no lograban con Simone de Beauvoir, lo logra Santa Teresa. Y hay otros casos. Es verdad que Beauvoir no se convierte al catolicismo como sí le pasó a otra intelectual como Edith Stein. Se mantiene Simone de Beauvoir en su ateísmo, pero termina impactada positivamente por Santa Teresa. Entonces, aunque el objetivo de este video es más bien reflexionar sobre lo que Simone de Beauvoir dice acerca de Santa Teresa, esta última nos vuelve a demostrar por qué seguimos hablando de ella a tantos siglos de distancia, por qué todavía las personas escuchamos o leemos sobre Santa Teresa y es un aprendizaje continuo. Uno va de sorpresa en sorpresa, es de esas figuras de la historia que realmente te atrapan, te involucran y te llevan a otros autores que uno pensaría que son agua y aceite y que resulta que hay una conexión y una capacidad de Santa Teresa de ir más allá a través de sus escritos, a través de las hazañas que realizó recorriendo España, fundando los conventos, haciéndose escuchar en un contexto ciertamente marcado por la figura de los hombres, eran los únicos que podían hablar directamente con Dios y llega Santa Teresa y dice que ella habla con él, obviamente en el marco de la iglesia, porque como digo, en Santa Teresa no hay relativismo, lo que sí hay es un avance,
una verdadera reforma, una reforma sana, porque hoy se le quiere dar el título de reforma a cualquier cosa y no todo tiene la categoría de reforma. Entonces, en Teresa de Jesús sí hay esta reforma porque no existe relativismo, no cambia las verdades de la fe, pero las profundiza y nos da pautas prácticas de cómo vivirlo. Bueno, todo esto para llegar a la protagonista de este video, que no es sino Simone de Beauvoir. Como sabemos, ella fue una filósofa reconocida, autora de muchos libros, alguien que por su estilo de vida, por su pensamiento, chocó muchas veces con la iglesia, aunque tiene un punto en común con la iglesia y va a ser que en un libro de los que ella escribió, pero este sin duda alguna podría ser el más célebre, el más importante, que Simone de Beauvoir nombró El segundo sexo, y fue un libro que ella escribió en 1949 y que lógicamente le sirvió para sentar las bases del feminismo, ¿no? En ese libro pues hace un repaso de todos los condicionamientos que han ido sufriendo, y creo que en eso ciertamente tiene razón, muchas mujeres a lo largo de la historia. Hace una valoración, hace una crítica constructiva muy interesante, y justamente en ese libro de 1949 se detiene en la cultura cristiana. Y cuando hace una escala, pese a que fue muy crítica con ella, con la cultura cristiana, reconoce a las grandes mujeres del cristianismo. Va a mencionar a Santa Catalina de Siena, va a mencionar a Juana de Arco, pero se detiene de forma especial en Santa Teresa de Jesús, en Santa Teresa de Ávila. Si uno lee el libro, básicamente, y no quiero dar el número exacto porque lo conté muy rápido, pero unas 14 veces menciona el nombre de Santa Teresa. Y aquí es donde vemos cómo, pese a su crítica, pese a que pues nunca se sintió Simón de Beauvoir cerca de la iglesia, reconoce en Santa Teresa un punto de cercanía. Entonces aquí hay nuevamente la habilidad de Teresa de Jesús de ser misionera, en el sentido de llegar a donde casi nadie llega, de poder ser valorada en ambientes que de entrada podríamos decir pues difíciles, ¿no? De trato difícil. Y sin embargo, ella tiene esa capacidad, lo que nos tiene que animar a todos a seguirla estudiando y a seguir difundiéndola, porque hoy día tenemos muchos sectores que van en la línea de una Simone de Beauvoir, y que no podemos dejar de plantear a estos sectores lo que tenemos en común, y también sin evadir lo que tenemos de distancia. Entonces creo que hay que valorar ambas autoras, cada una en su contexto, pero me parece valiosa esa capacidad de Santa Teresa, porque es el sentido de este video, Santa Teresa como embajadora en ambientes que uno podría calificar de hostiles, pero que en Santa Teresa dejan de serlo, porque ella tiene la capacidad de desarmar a quien puede llegar con una, digamos, barrera, ¿no? O un prejuicio acerca de la fe, que Santa Teresa logra despejar en 5 minutos. Y vamos ahora precisamente a ver, leer algunos fragmentos de lo que Simone de Beauvoir nos deja y nos presenta acerca de la figura de Santa Teresa. En este canal, yo siempre que he hablado de ella, pues lógicamente me he basado en autores católicos, en teólogos, pero creo que también es muy importante que hoy hagamos una excepción para comprender la grandeza de la figura de Teresa, utilizando otras fuentes que vienen de perspectivas diferentes, y en este caso de una mujer atea que reflexiona sobre ella. En el libro que mencioné al principio, dice sobre Santa Teresa lo siguiente, afirma Simone de Beauvoir: Santa Teresa pone brillantemente de manifiesto que una mujer puede subir tan alto como un hombre cuando, por un sorprendente azar, se le presentan las mismas oportunidades que a un hombre. Bueno, aquí lógicamente no está hablando desde una perspectiva religiosa,
sino desde la valoración que hace de Santa Teresa, que yo aquí diría, Santa Teresa no tuvo las oportunidades que un hombre, sino que fue capaz de generarlas. Y esa capacidad creativa que le hizo enfrentarse incluso a la Inquisición, habla de su capacidad de gestión, su capacidad para reformar. Entonces, me parece a mí que efectivamente, cuando una mujer tiene las mismas oportunidades económicas, sociales y culturales que un hombre, puede llegar a alcanzarlo e incluso a superarlo. Y a mí me da mucho gusto cuando nos superan. Pero en el caso de Santa Teresa y la valoración que hace Simón de Beauvoir, yo diría que no es propiamente una consecuencia del azar, de la suerte, sino que Santa Teresa supo crear la oportunidad de dar a conocer a Jesús, la oportunidad de sacar adelante la reforma y que no fue una consecuencia de la suerte. Claro, para nosotros es Dios que actúa en la historia, para Simón de Beauvoir es suerte, un algo resultado como tirar unos dados, pero sabemos nosotros desde la mirada creyente que hay una intervención que Santa Teresa sabe descubrir y desde ahí potenciar. Pero le reconocemos a Simón de Beauvoir el valorar la capacidad de Teresa en todo el proceso de sus libros, en todo el proceso de la reforma del Carmelo, en todo el proceso material, también las disputas legales que tuvo con algunas herencias de su familia para generar esta transparencia y estos conventos que hoy son patrimonio de España y del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo primero, reconoce el punto alto al que llega Santa Teresa, ¿no? Y luego habla de que nada podía detener el vuelo de una Santa Teresa. Y esto coincido totalmente con Simón de Beauvoir. Santa Teresa tenía un vuelo que pese a todas las tormentas por las que pasó, ¿sí? Nadie la detuvo. Y yo creo que esto es un segundo rasgo de Santa Teresa. Muchas veces nosotros tenemos proyectos y nos desanimamos fácilmente. Y Santa Teresa era flexible en sus proyectos porque no es que fuera una terca, no es que fuera una necia. Por ejemplo, ella soñaba con fundar en Madrid y la mandan a otra ciudad, ¿no? O sea, sabía ser flexible, pero la idea original, que era la reforma, aunque cambiaran los lugares, aunque unos la autorizaran, otros no, otros lo hicieron un tercero, la idea de la reforma no se quitó. Y en esto Simón de Beauvoir tiene razón. No se le detuvo en el vuelo, no se quedó en los lamentos, no se quedó en el espíritu de derrota que muchas veces escuchamos y que pareciera que quisiéramos poner el cierre a nuestras instituciones, ¿no? Luego hace una valoración teológica de Santa Teresa y por eso digo, es impresionante que una mujer atea como Simón de Beauvoir está más cerca en su reflexión teológica que otros sectores aparentemente más cercanos. Dice, Santa Teresa trata de unirse con Dios y vive esa unión en su cuerpo. No es esclava de sus nervios y sus hormonas, más bien hay que admirar en ella la intensidad de una fe que penetra hasta lo más íntimo, o sea, una verdadera unidad entre Dios y ella. Esta referencia que hace a los nervios, a mí me parece excelente que Simón de Beauvoir lo pusiera sobre la mesa. Santa Teresa fue muy perseguida porque lógicamente tocó intereses, porque lógicamente quien quiere vivir el carisma de su institución verdaderamente, pues siempre se va a encontrar con mediocres que generen inercias, muchas veces para desacreditarla, y esto se lo aplicaban a todas las mujeres, o sea, en general las acusaban como si tuvieran una cuestión nerviosa todas, y eso era una manera de descalificar, una manera de quitarlas del medio. Entonces, Simone de Beauvoir reconoce que Teresa no es víctima de los nervios y que eso es simplemente una categoría que se usaba para quitarlas del medio. Al contrario, la sitúa como alguien que, con un buen equilibrio, entra en este mundo de lo trascendente, de la relación con Jesús, y que esa relación se materializa. Y eso es bien importante. ¿En qué se materializa? Primero, en sus escritos, ¿no? Que la sitúan como una de las grandes autoras del siglo de oro español. Tan es así que si cualquiera de ustedes visita Madrid, es muy importante que vayan a ver la Biblioteca Nacional.
en la fachada de la Biblioteca Nacional, junto a los grandes, se encuentra el medallón de Santa Teresa. Yo he tenido la oportunidad de verlo y claramente ahí está la materialización de su experiencia de fe pasando por la literatura. También se materializa en sus conventos, con su arquitectura, con el ritmo de vida que instituyó para cada uno de ellos y que hoy tienen un alcance mundial porque están presentes en muchísimos países y son una referencia de la literatura mística, de la vida interior, ¿no? Y otro nivel de materialización, pues su propia vida. Entonces, creo que este aplauso que Simón de Beauvoir le da a Santa Teresa y que yo se lo valoro de forma póstuma, porque aunque como digo, Simón de Beauvoir tuvo muchos choques con la doctrina de la Iglesia, es de admirar que pese a esos choques supo valorar con aquella parte de la Iglesia con la que ella coincidía. Y era estas figuras de grandes mujeres a las que el cristianismo les debe mucho, ¿no? Empezando por la Virgen María, ¿no? Que es la prueba más grande de la presencia de las mujeres en el desarrollo histórico de la Iglesia. Y bueno, en el caso de Santa Teresa, reconoce que nada detenía su vuelo, que su experiencia mística no era producto de un desequilibrio, sino que más bien esto se usaba como difamación para quitarla de en medio y cómo ella logró llegar a un punto alto por las oportunidades que se le fueron presentando y que ella aprovechó para una causa mayor a sus opiniones, a su propia persona. Derivado de esto, y ya para terminar, subrayar entonces, bueno, la valoración que hace Simón de Beauvoir en el libro El Segundo Sexo de 1949, y al mismo tiempo, y para concluir, como digo, resaltar de Santa Teresa esta faceta, su capacidad de llegar a sectores difíciles. Cuando digo sectores difíciles, me refiero a que exigen de nosotros una mayor preparación para abordar asertivamente preguntas problemáticas y, sobre todo, preguntarse si cabe el feminismo en la iglesia. Por ejemplo, es una pregunta difícil y es un sector complejo porque no podemos responderla con un sí o un no. Yo pienso que hoy día hay diferentes ramas del feminismo y que aquella rama que habla del valor de la mujer, de la necesidad de que tenga los mismos derechos y obligaciones, pues por supuesto que ese feminismo encaja con la iglesia. Por supuesto que estas figuras de las fundadoras que abrieron colegios, hospitales, que ayudaron a la humanidad entera, lógicamente ese tipo de feminismo como participación, claro que coincide con la iglesia. Y ahí Santa Teresa abrió camino, y ahí Santa Teresa, aunque no tuvo una preparación intelectual equivalente a la de un Santo Tomás de Aquino o un San Agustín, sí tuvo el sentido común suficiente para entrar en estos terrenos donde no basta un sí o un no, porque también hay que dar un porqué. Y Santa Teresa dio un sí con estas características. Entonces es una embajadora de contextos difíciles donde se nos pone como ejemplo de sentido común, de no detenerse y de ser una palabra significativa para el mundo de hoy que puede ayudar a la iglesia a entrar a esos sectores, que no es que seamos ajenos a ellos, eso sería un error. Hay que ver el mundo como está y desde ahí qué puede proponer el cristianismo en esos sectores que exigen de nosotros una mayor preparación y que en Santa Teresa se encuentra esta clave. Lo segundo, aunque dentro de la misma línea de ser embajadora, de ser puente, es que precisamente porque Teresa se desarrolló en muchas facetas, pues esto permite llegar no solo a un sector, sino a varios. Ella puede ser estudiada desde la literatura, puede ser estudiada desde la teología, puede ser estudiada desde la filosofía. Entonces, en Santa Teresa se abren diversos frentes, se abren distintos temas. Y lo tercero, al ser embajadora, y esto es bien importante, no es embajadora de sí misma, en una especie de narcisismo de tipo espiritual, sino que se vuelve embajadora de los puntos claves que forman la fe. O sea, no es mensaje, sino mensajera, porque finalmente el mensaje no es ningún hombre o una mujer, es
sencillamente, sí, lo esencial de la fe, del cristianismo, de ese Dios que Jesús reveló. Entonces, en ese sentido, volvemos a apreciar el papel que tiene Santa Teresa como puente entre sectores que pueden representar algún tipo de dificultad con la doctrina, con lo que la iglesia piensa, y la necesidad de no dejarlos fuera, sino más bien poder ver qué hay en común. Y aunque obviamente sí existe un punto de ruptura, porque Simone de Beauvoir vive sin Dios y Santa Teresa vive con Dios y desde Dios, eso no impide la valoración que se hace de Santa Teresa y no impide ver en qué puntos estamos de acuerdo. Por ejemplo, la diferencia fundamental entre las dos ya se dijo, pero ¿qué tenían de parecido? Bueno, pues que las dos se ocuparon de temas muy humanos y muy necesarios, que las dos tuvieron que enfrentarse al sistema y que las dos finalmente hacen una propuesta. Claro que la propuesta cambia porque obviamente hay cuestiones de Simone de Beauvoir que chocan de frente con lo que Santa Teresa creyó y vivió, que chocan de frente con lo que nosotros creemos y vivimos. Pero eso no quita la valoración y la capacidad que tiene Santa Teresa de seguir llegando. Y me detengo en esta última observación. El que yo pueda, no sé, escribir un artículo y que al cabo de un año alguien lo lea y se convenza, bueno, sí, tiene valor, pero sucedió en un periodo de 365 días, o sea, seguimos siendo de la misma época, ¿sí? Autor y lector de la misma época. Pero con Santa Teresa hay un valor agregado, porque sus lectores son de tanto de su tiempo como siglos después de su tiempo. O sea, que un artículo mío pueda servir 500 años después, por dar un número, 300 años después, pues es un valor agregado. O sea, si nosotros vemos en qué año nació Santa Teresa y en qué año nació Simone de Beauvoir, es sorprendente porque Simone de Beauvoir valora el aporte de una autora que no es de su tiempo. Y este es otro de los elementos de Santa Teresa, que tiene la capacidad de llegar a épocas totalmente distantes de la suya. Y eso es lo que refleja que lo que escribía tenía y tiene esa trascendencia, o sea que Santa Teresa no caduca. Lo que puede llegar a caducar es la manera como ciertos autores la han ido entendiendo, pero en sí misma y precisamente porque más que mensaje es mensajera, ¿sí? El mensaje es tremendamente actual, tan actual que una Simone de Beauvoir no conectada con la iglesia, una Simone de Beauvoir valiosa, pero en su ámbito, e incluso tuvo conflictos con Pablo VI, no los va a tener con Teresa de Jesús. Claro, aclarando que Pablo VI no tenía ningún conflicto con ella, lo que hubo fue una discusión de tipo intelectual. Pero lo que los papas no lograron en Simón de Beauvoir, lo logra Santa Teresa, y por eso los papas sí la valoran, y por eso fue Pablo VI justamente quien la reconoce doctora de la iglesia. No por el tema de Beauvoir, sino por esa capacidad que tienen los escritos de Santa Teresa de seguir diciendo algo independientemente de que estemos en el 1700, en el 1800 o en el 2024, que es el año en el que estamos dando este tema. Pues concluimos con esta otra faceta de Santa Teresa, no solamente la mística, no solamente la fundadora, sino la que tiene capacidad de llegar a quien aparentemente pudiera ser agua y aceite, a quien aparentemente no encontraría una coincidencia, pues resulta que sí la encuentra, y pues eso nos demuestra el por qué hay que seguir estudiando a una figura como Teresa de Jesús.